Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Para mí es un gusto estar aquí otra vez en la Fundación 16 de 24, en Circus, que me acoge, me trata siempre de lujo. Gracias, Ana. Es verdad que ya soy una asidua aquí, una habitual, ¿no? Y espero poder volver pronto. Antes lo hablábamos. A presentar mi próxima novela, que si Dios quiere y si todo va bien, pues saldrá a finales de este año, probablemente en noviembre. Vamos a hablar de una mujer, de Clotilde García del Castillo, que si yo la nombro así por su nombre y apellidos, pues yo creo que a ninguno de nosotros o a muy poquitos nos dice algo, porque para la mayoría de nosotros es una gran desconocida, desafortunadamente, y eso es lo que pretendemos hoy con esta puesta en escena, dar a conocer la figura de Clotilde, porque yo pongo en el título La mujer detrás del genio de Sorolla. Es una coletilla porque realmente si yo digo Clotilde García del Castillo, ninguno sabíamos de quién estábamos hablando. Entonces tengo siempre que, desgraciadamente, hacer alusión al nombre de Sorolla para que podamos enmarcarla y podamos centrarla en nuestra cabeza. Pero el maestro valenciano no sería nada, absolutamente nada de lo que hubiera conseguido sin la figura de la gran Clotilde detrás, constantemente apoyando, constantemente ayudando y además haciendo muchísimas más cosas que ser su mujer y la madre de sus hijos, como vamos a ver, porque Clotilde no solo fue su esposa, sino además fue su ministro de Finanzas, como le llamaba Sorolla, ¿no? Mi Clota, mi fea, cariñosamente, porque toda la relación que existía entre los esposos la conocemos a través de más de 2.000 cartas, ni más ni menos, entre los esposos durante 35 años que duró su matrimonio. 35 años que se truncaron con la muerte jovencísima del propio Sorolla con 60 años y que conmemoramos este año el centenario. Lo recordamos 10 de agosto, Cercedilla, 1923. Desgraciadamente, Clotilde fallecerá apenas 6 años después, justo el día de su cumpleaños, con 64 años. Y vamos a ver un poco quién era esta mujer, ¿no? Porque además los destinos de ambos se unen dentro de un contexto artístico, porque además Clotilde y Joaquín eran dos personalidades absolutamente antagónicas. Clotilde era una mujer mucho más centrada, mucho más tranquila, mucho más pausada, mucho más reflexiva, mientras que Sorolla, como buen Piscis, como yo lo soy, 27 de febrero del 63, yo 28 de febrero del 76, no se me olvida nunca. Es una persona absolutamente impulsiva, una persona tremendamente voluntariosa, tremendamente luchadora y una persona que supo desde muy joven lo que era trabajar, lo que era ganarse la vida y lo que, además es que tuvo una situación familiar tremendamente complicada y hablaremos de Sorolla porque tenemos que hablar de Sorolla para hablar de Clotilde, ¿no? Vais a ver algunas de las imágenes más bonitas que yo recuerdo y que están también digitalizadas en la propia colección del Museo Sorolla, todas esas. Voy a cogerlo porque si no se me cae de la orejilla, porque tengo una oreja muy chiquitita y entonces fue muy difícil ponérmelo, entonces es más fácil que la recoja así. Vais a ver todas las imágenes, estas imágenes son imágenes de Antonio García del Castillo. Antonio García del Castillo es el padre de Clotilde y el padre de Clotilde era un fotógrafo famosísimo en la Valencia de Entresiglos, o sea, no era Joaquín Sorolla, era un joven que se había quedado huérfano con 2 años, no tenía padres, tenía solamente una hermana menor que se llamaba Concha y de una epidemia de cólera en Valencia, pues sus padres mueren, él se queda huérfano junto con su hermana y los va a recoger una tía materna, Isabel Bastida, Sorolla y Bastida. Isabel Bastida es la hermana de su madre y los va a recoger y los va a llevar a los 2 hermanos a vivir con ellos. Ella era modista, tenía un oficio muy, bueno, pues muy de la época, propio también de una mujer, y su tío político era cerrajero.
O sea, que las circunstancias familiares no tenían nada que ver las de Sorolla con las de Clotilde. Clotilde era una mujer formada, una mujer que hablaba idiomas, hablaba inglés y francés, porque además lo conserva el Museo Sorolla algunas cartas en las que ella contesta a los marchantes y a los interesados en adquirir obra de Sorolla en inglés y en francés, y era una mujer bueno, con recursos económicos, porque su padre era un importante fotógrafo, como sabéis. No tenían nada que ver, ¿no? Pero el tesón, la fuerza de voluntad, el trabajo, enseguida Antonio, su suegro, supo ver rapidísimamente bien que Sorolla iba a convertirse, lo mismo que lo vio Clotilde, en un gran artista, ¿no? Como os digo, estas son imágenes, esta es una imagen de Antonio García. Casi todas las fotografías que os voy a mostrar van a ser imágenes captadas por su padre, por el fotógrafo Antonio García. Y esta es una imagen de Clotilde con apenas 23 años. Vamos a explicar cuándo se casan, cómo se conocen, y veis también, para que os hagáis una idea, bueno, cómo luego la va a retratar, porque Sorolla en los retratos femeninos idealiza mucho a las retratadas, es mucho más sobrio, mucho menos libre, digamos, a la hora de retratar a los personajes masculinos que a los femeninos. ¿Veis? Era una mujer, bueno, no era especialmente guapa, pero sí era una mujer con un sentido común, yo diría, que además le sostenía en el suelo a Sorolla, ¿no? Le dejaba, le ataba al terreno de lo real, ¿no? Como os digo, estos son retratos de estudio de su propio padre. Y tenía una relación afectiva muy directa con su padre, ¿no? Que luego también adquirió el propio Sorolla. Era una mujer bastante alegre, con una sensibilidad que se muestra en todas sus cartas, siempre preocupada también por sus hijos. Luego vamos a ver cómo el nacimiento de sus 3 hijos va a afectar muchísimo a la relación del matrimonio, porque además los 3 hijos desglosaremos un poco quién es quién y los problemas o las preocupaciones que despertaba en Clotilde la maternidad, ¿no? Y que compartía con Sorolla, pero en la lejanía, porque empieza a triunfar y entonces tiene que irse, tiene que ausentarse, aunque en muchas ocasiones es Clotilde la que reclama viajar con él, incluso sus propios hijos viajan a Nueva York, y ahí comparte mucho tiempo, ¿no? Con la exposición de 1909. Clotilde, luego leeré algunas cartas que me parecen especialmente bellas y muy significativas. Ella sabe a ciencia cierta que lo más importante para Sorolla, lo único que importaba en la vida de Sorolla era la pintura. No tenía rival, no era. Ella escribe, ella dice, sé que esto te va a costar la vida, como así le costó cuando luego hizo el periplo por España pintando los paneles de la Spanish Society de Nueva York, ¿no? Pero dice, yo sé, y luego lo leeré, ¿no? Yo sé que la pintura es mi máximo rival y yo sé que no tengo nada que hacer contra ella, porque sé que es tu vida. Entonces, dedícate a pintar, dedícate a eso. Y él, es verdad que como su infancia fue muy dura, pasó muchísimas necesidades, él siempre quiso que su familia estuviera protegida económicamente, no solo a nivel afectivo, porque era un hombre muy cariñoso, sino que siempre a su familia y a sus hijos no les faltara de nada, porque él había sufrido mucho esa falta de recursos cuando era joven, y por eso también en parte acepta el tremendo encargo de Huntington, del que luego hablaremos un poco, ¿no? Y por el que le paga Huntington $150.000 de la época. $150.000 de 1911, que es cuando se firma ese contrato, ni más ni menos, para que nos hagamos una idea. O sea, Sorolla es un artista absolutamente reconocido en vida. Es uno de los grandes artistas españoles que tuvo un reconocimiento en vida y que además gozó del beneplácito de todos los críticos a nivel nacional e internacional, especialmente en los Estados Unidos, que eso también da mucho para hablar, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de Clotilde. Aquí la veis prácticamente con 7, 8 años, también en el estudio de su padre.
Y vamos a hablar porque es muy importante saber cómo se conocieron, ¿no? Os lo podéis imaginar. Estas son fotos bellísimas, también de estudio. Aquí ya estaban casados. Esta es, por ejemplo, esta es la foto de bodas de ambos, ¿eh? Él tenía 25 años, Joaquín, como os decía, 27 de febrero del 63, ella 5 de enero del 65, se llevaban 2 años, se casan, aquí ya estaba embarazada, es verdad que no se suele decir, ¿no? Pero María Clotilde, su primera hija, nace el 13 de abril del 89, ellos se casan en el 88, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se conocen? Pues muy fácil, como no podía ser de otra manera. Sorolla, como os contaba, bueno, pues se queda huérfano, se va a vivir con sus tíos y él empieza a aprender el oficio de cerrajero, porque su tío era cerrajero y entonces, bueno, no tenía otra opción, ¿no? Lo que pasa es que es un hombre tremendamente habilidoso con el dibujo y su tío se da cuenta enseguida. Entonces le matricula en la Escuela de Artesanos de Valencia. Y de ahí es verdad que tiene unas calificaciones muy altas, conoce su tío Josep que, bueno, la opción de que vaya a la Escuela de San Carlos, que ahí es donde va a estar matriculado Tono Antonio, un hermano de Clotilde, un hijo de Antonio García, y comparten clase, un hermano de Clotilde con Sorolla, ¿no? Y entonces se hacen amigos y Tono le dice un día, oye, vente al estudio de mi padre, vente que te conozca, le explicas, le cuentas, le enseñas. Sorolla hacía al principio pequeños bodegones, hacía también marinas, sobre todo, sí, por eso estamos hablando de 1880 aproximadamente. Y entonces, bueno, acompaña a Tono al taller de Antonio García y su futuro suegro, enseguida se da cuenta de las habilidades de este Sorolla jovencísimo, ¿no? Prácticamente con 15, 16 años, y le propone que se quede a trabajar con él como iluminador de sus fotografías. Entonces, bueno, va a recibir un sueldo pequeño, pero un sueldo importante para la familia. Y entonces, bueno, pues decide quedarse con él en el estudio. Y es ahí como entabla relación con Clotilde, una relación, bueno, pues juvenil, ¿no? Que se va a mantener durante un periodo de unos 7 o 8 años hasta que van a contraer matrimonio en el 88. Es verdad que Joaquín, alentado, apoyado por su suegro, por Antonio García, va a presentarse a concursos, va a presentarse a pequeñas exposiciones regionales con 16, 17 años. Él, Sorolla, era un grandísimo enamorado de Velázquez, visita el Museo del Prado en 1882, copia al maestro Velázquez, hace unos retratos con 17 y 18 años absolutamente fantásticos, que los podéis ver en una exposición que está ahora en el Museo Sorolla de Madrid, que se titula Orígenes y que va a hablar de ese periodo inicial, de ese periodo de formación, los primeros años, entre los 15 y los 22 años, hasta que se va a Roma, ¿no? Se va a Roma y con una beca de la Diputación Provincial de Valencia y regresa, bueno, la beca es de 3 años y se prolonga un año más y regresa en el 88 para casarse precisamente con Clotilde. En la Diputación de Valencia también hay otra exposición. Ahora creo que está todavía, pues que yo he visitado Valencia casualmente por unos temas de trabajo y he ido a ver también la exposición de la Diputación Provincial, que es una pequeñísima muestra de todas las obras de Sorolla en Roma, que es poquito, pero sí que está el grito del peletero, el padre Joffre protegiendo a un loco, etcétera. Bastante interesante, pequeñita pero interesante. Como os digo, Sorolla, en ese periodo de relación con Clotilde, ellos tienen esa relación de noviazgo hasta el 88, él empieza, alentado por su suegro y apoyado siempre por Clotilde, a participar en todas estas exposiciones. En el 83 va a participar en una exposición en un certamen de la Diputación de Valencia, donde gana una medalla de oro por una pintura que
que se titula Monja en oración, que no tiene nada que ver con todas las imágenes que nosotros tenemos de las pinturas de Sorolla en nuestra cabeza, con esa Malvarrosa o con esa pesca del Bou, los bueyes arrastrando las barcas, etcétera, ¿no? O los niños bañándose en el mar con esa transparencia y esos blancos luminosos. No tiene nada que ver ese Sorolla de ese primer momento. Por eso, para que os hagáis una idea, es bueno tener estas referencias, ¿no? Él se presenta alentado por la propia Clotilde a las primeras exposiciones nacionales de Bellas Artes en las que él participa. Estoy hablando de 1884, donde él ya obtiene una segunda medalla de honor por un cuadro de composición histórica, una pintura de historia que se titula El 2 de mayo. Esa pintura está en el Museo del Prado, fantástica, con el Parque de Artillería de Monleón, con Daoiz y Velarde, una pintura que no os imagináis o no tenéis en vuestra cabeza como un Sorolla, ¿no? Que eso es también lo interesante. O lo que os decía, El grito del peletero, El padre Xofré, ¿no? Estas pinturas son iniciales de esos primeros, hasta los primeros 23 años aproximadamente. Cuando él, triunfa con su Monja en oración, la Diputación de Valencia le va a conceder una beca para irse a Roma. Entonces va a tener que dejar a Clotilde en Valencia, pero él necesita crear, desarrollar su arte, aprender de los grandes, ¿no? Y se va a Roma y ahí está 3 años, se prolonga un año más su estancia hasta el 87 y va a volver en el 88 para casarse con Clotilde. Curiosamente, se va a casar un día de Covadonga, un 8 de septiembre del 88, y se va a casar en Valencia, se va a casar en la parroquia de San Martín. Y como digo, Clotilde ya estaba embarazada, prácticamente de 2 meses, ¿no? Porque su hija María nace el 13 de abril del año siguiente. Ellos van a estar, después de la boda, se van a ir unos poquitos meses a Asís, a Italia. Vamos a ver algunas de las obras que Sorolla pinta en Asís. Por ejemplo, esta primera de la izquierda es una campesina italiana, aunque Clotilde, a partir de la boda con el maestro, pues empieza a ser tema recurrente en las composiciones de Sorolla. Empieza a utilizarla como modelo, a ella, y luego veremos que también a sus hijos, ¿no? Pero a ella en las distintas actividades cotidianas que solía realizar. Como os digo, era una mujer muy ilustrada, era una mujer culta que solía leer, que aparecía también, como veis en la pequeña tabla de la parte superior derecha, cosiendo, acompañada también del propio Joaquín, a la izquierda también recostada, o como digo, inspirándose en esa campesina en Asís, ¿no? Hay algunas otras obras, por ejemplo, La Contadina es una obra fantástica que está en el Museo Sorolla de Madrid. Se ve, es un dibujo sobre papel de una tonalidad agarbanzada, donde se ven esos blancos ya sorollescos, ese clarión, ese lápiz negro. También está realizada en Asís. La obra de la derecha es una acuarela, es también de 1888, Clotilde en la ventana. Esa acuarela se vendió y la adquirió el Museo Sorolla porque además precisamente este año, por la conmemoración del centenario, también el Estado ha ido adquiriendo al menos las 3 últimas obras que adquirió, que son de estas primeras etapas, del 88, 89, creo que fueron las 3 obras, como no llegó a 400.000 euros, se adquirieron en subasta por derecho de tanteo, las adquirió el Estado español y pasan al Museo Sorolla. Todavía no se han expuesto, están cambiándose los marcos. Esta acuarela de Clotilde en la ventana, también siguiendo un poco el modelo de mujer valenciana, también
de la época, ¿no? Porque Sorolla, cuando viajó por las distintas provincias de España para pintar los paneles de la Hispanic Society, siempre fue un gran coleccionista, y gracias a Clotilde iba comprando trajes, iba comprando joyas de todos los tipos populares, del traje de montermoseño, del traje de lagartera, del traje de maragato, compraba joyería, compraba indumentaria, que desgraciadamente no está expuesta en el museo, aunque sí que hubo una exposición que creo que se titulaba Sorolla, Fiesta y Color, donde aparece también la joyería, la indumentaria en relación directa con los dibujos y con los propios paneles de la Hispanic Society. Veis aquí una foto familiar, una foto bellísima, probablemente la conozcáis, quizá es una de las más conocidas, de Antonio García. Aquí ya aparecen con sus 3 hijos, incluso Joaquinito está como dibujando, haciendo un esbozo. Los 3 hijos de Sorolla, luego hablaremos ahora un poco de ellos, porque intentaron dedicarse a las artes, lo que pasa que, claro, la sombra de su padre era demasiado alargada, y desafortunadamente Joaquinito, con 0 habilidades, y tal cual, y luego Elena la pequeña, Elena Sorolla, sí que destacó en el campo de la escultura, lo que pasa que luego se casó y tuvo 7 hijos y abandonó la escultura. Lo que pasa que tuvo acceso a grandes maestros como fueron Benlliure o Capuz, etcétera, gracias por supuesto a su padre, ¿no? ¿Qué pasa? Que Sorolla empieza ya a despuntar, ¿no? Participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes y obtiene esa 2ª medalla, obtiene la beca en Roma, regresa de Roma y nace su primera hija, María Clotilde, pero que la conocemos como María, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que María, desde muy chiquitita ya pues le diagnostican tuberculosis. Entonces, bueno, empiezan las preocupaciones para el matrimonio y empiezan las preocupaciones también para Clotilde. Y Sorolla empieza a alejarse ya cada vez más de casa, porque tiene que exponer, porque tiene compromisos, porque le reclaman fuera, sobre todo de Valencia, y entonces deciden asentarse definitivamente en Madrid. Van a ocupar distintos estudios, porque como comprenderéis, la casa, el palacete que está en General Martínez Campos, antes Paseo del Obelisco, Sorolla todavía no lo puede comprar. Estamos hablando del 89, 90. No lo va a comprar hasta que gana el Grand Prix en 1900, ahí empieza a ahorrar un poquito de dinero, empieza a comprar esos terrenos y luego va ampliándolo, ¿no? Como os digo, María tiene tuberculosis, entonces eso va a atar a la familia, porque van a tener que constantemente buscar el campo para que ella, bueno, pues pueda tomar el aire, estar al aire libre, etc. Entonces van mucho al Pardo, a una finca que se llama La Hongorilla, y también luego más tarde, y debido a la enfermedad de María, compran esa finca en Cercedilla, que es donde va a morir Sorolla. La finca en Cercedilla, que se llama Villacoliti. ¿Por qué Villacoliti? Porque Quiquet, que fue el primer nieto de Sorolla y de Clotilde, que era el primer y único hijo de María, se casa con Francisco Pons. Francisco Pons era, bueno, un pintor, seguidor de Sorolla, bueno, sin más, a la sombra del maestro también. Y Francisco Pons fue director del Museo Sorolla después de la muerte de Joaquín Sorolla García, porque luego veremos cómo Clotilde deja escrito en su testamento, cuando dona todos los bienes, la colección de pinturas y la casa museo, que es hoy museo estatal, cuando lo dona al Estado, el legado testamentario lo hace en el 25, en el 29 ella muere, el Estado acepta el legado en el 31 y se inaugura el museo, lo inaugura Azaña en el 32, deja escrito que su hijo Joaquín tiene que ser el director del Museo Sorolla con carácter vitalicio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues Joaquinito era un chico un poco complicado, que no hacían carrera de él.
bastante difícil. Entonces, ¿qué puede una madre hacer con un hijo que, pues bueno, como tenía posibilidades, dijo, pues director del Museo Sorolla, ningún problema. Ahora eso no podría ocurrir, pero estamos hablando del año 32. Su hija, como os digo, su hija María, la primogénita, se casa con Francisco Pons, tienen un hijo que se llama Francisco, también Quiquet, al que llaman cariñosamente Quiquet, y entonces Quiquet llamaba a Clotilde, a su abuela, Coliti, Villa Coliti, la llamaba cariñosamente así, en vez de llamarla abu, abuelita, o la llamaba Coliti, entonces se quedó con Villa Coliti. Es el único nieto que conoció Sorolla. Francisco Pons fue el padre de Blanca Pons, que la conoceréis porque es bisnieta por parte de María, la única bisnieta, que es la que certifica, autentifica las obras de Sorolla también, hace los catálogos, etcétera, ¿no? Y Joaquinito, otro rompedero de cabeza para Clotilde, otro problema más, otro problema en el que aparece siempre mencionado en las cartas. ¿Qué vamos a hacer con este hijo? Joaquín, ayúdame, ¿qué podemos hacer? Joaquinito, todos los tres estudiaron en la ILE, en la Institución Libre de Enseñanza, o sea, todos tenían una, fueron profesores Cosío, Giner de los Ríos, era una educación en la que estaban, bueno, pues los niños y las niñas se mezclaban y visitaban monumentos, estudiaban al aire libre, aprendían de la naturaleza. Bueno, pues Joaquinito destacaba especialmente en matemáticas, en física, y entonces, bueno, le mandaron a Londres, dijeron, bueno, pues que estudie ingeniería en Londres, a ver si conseguimos algo, y no consiguieron nada. Lo que consiguieron fue que tuviera un accidente de moto en Londres, que tuvieran que ir para allá Clotilde, porque Sorolla no viajó a Londres, ni Sorolla ni Elena, fue María y fue Clotilde, y fueron a ver al niño que había tenido un accidente en moto, y en ese accidente, cuando estuvo hospitalizado y casi le cuesta la vida, descubren que tiene sífilis, ni más ni menos. Luego se muere en el 48, Joaquín, sin casarse, sin descendencia, y tuvo una relación también muy tormentosa con Raquel Meyer, con la cupletista y con la artista Raquel Meyer, que de hecho Sorolla también la retrata, porque algunas crónicas hablan de que si Sorolla también pudo tener algún tipo de relación con ella, yo no lo creo en absoluto, y estaban preocupadísimos porque para la época, bueno, pues Raquel Meyer era una mujer, pues una cupletista, una mujer que se movía por ciertos ambientes, etcétera, ¿no? Y la preocupación es muy latente en sus cartas. Y por último, Elenita, la pequeña. Elena era una gran escultora. Elena tenía unas dotes para la escultura importantes. Elena llegó a exponer en el Liceo Femenino. Como os decía, tuvo como maestros a Capuz, a Benlliure, y trabajó mucho el yeso, trabajó algo la madera y sobre todo el bronce. Hacía retratos, hay algunas piezas en el Museo Sorolla que son bastante interesantes, pero como digo, Elena, desafortunadamente, bueno, ella se casa en el 22, hay fotos también muy bonitas y muy tristes, porque se casa pues poquitos meses antes de fallecer su padre. Sorolla fallece el 10 de agosto del 23, pues ella se casa, creo recordar, a mediados del 22, con un ingeniero de montes, Vitoriano Lorente, y tiene, luego, como os digo, va a abandonar esa carrera de escultora porque va a tener 7 hijos, que todavía queda la rama de bisnietos. Ana, ¿tú conoces alguno de los que hablamos? Que son bisnietos de Elena, porque de María solo está Blanca. Y entonces, bueno, abandona, pero Elena es verdad que era una mujer bastante tranquila, hogareña, etcétera, ¿no? Y toda esta relación que conocemos
y de la que os hablo, tenemos la referencia en esas 2000 cartas, porque su matrimonio, el matrimonio de Sorolla y Clotilde, son 35 años. Sorolla sufre esa hemiplegia en su lado izquierdo, sufre luego un par de ataques más, lo veremos, y ella le va a cuidar esos 3 años. Ese cuidado es importantísimo, ¿no? Porque no solamente es madre de sus hijos con esas preocupaciones, no solamente es musa, como lo vemos, también es una mujer que en los últimos años de vida de Sorolla va a estar siempre con él, y además va a hacer algo absolutamente insólito, que luego leeré, ¿no? Lo que va a hacer es evitar que se le inhabilite, porque lo vamos a ir viendo, ¿vale? Mirad, aquí esta obra me imagino que la conoceréis, es una obra bastante conocida, Madre 1897. Hablábamos de María nace en el 89, Joaquinito es el de en medio, nace en el 92, Elena es la última, nace en el 97, este es un retrato de Elena, de la niña, de la última, y de Clotilde después de haber dado a luz. Incluso llega a decir, bueno, hablando con Blanca Pons, sí que me comentó alguna vez que decían que la cabecita de la niña, veis esa tonalidad tan rosa, sonrosada, ¿no? Esa vida justo después del alumbramiento, dicen que si la pintó allá por 1900, y primero lo que realizó fue ese blanco luminoso, intenso, ¿no? de la almohada, de las sábanas, y ese rostro amoratado, ¿no? Después del esfuerzo del propio parto que tiene Clotilde, ¿no? Una de las obras también más emblemáticas del Museo Sorolla. Aquí veis esta obra, a mí me encanta, ¿no? Está en el Museo Sorolla también, es un dibujo, es un dibujo que está con Clarión también muy retocado. Es una noche de Reyes con sus hijos, Clotilde con sus hijos en la cocina, pintada en 1900. Veis, como yo os decía antes, ¿no? Cómo utiliza siempre a Clotilde como su musa en distintos estadios de su maternidad, ¿no? Con sus hijos. Veis, os va a parecer curioso, pero en el lienzo de la parte inferior derecha, el blanco luminoso de este personaje infantil, este es Joaquinito. A los niños los vestían así, luego vamos a ver algunos. Joaquinito siempre estaba con esa indumentaria que parecía incluso una niña, ¿no? Con ese flequillo recortado, recto, igual que María. Ahí está María y Joaquinito. Aquí es el nacimiento, en esta imagen de la izquierda es el nacimiento de la propia María, de María Clotilde, en el 89. Y veis, por ejemplo, aquí este es un retrato también inacabado de Clotilde con sus 3 hijos, que está también en el museo. Y como os digo, cuando Clotilde se ocupaba evidentemente de sus hijos, de la formación de sus hijos, de que crecieran en un ambiente culto como ella había crecido, ella también hacía una labor de recibir a las visitas, recibir a amigos, recibir a los coleccionistas y pasarlos al taller del pintor, que pudieran ellos también ver las obras, mostrarles algunas de ellas si estaban interesados. Realizaba algo también absolutamente insólito, todos los listados de las obras que iban a ir a exposiciones en el extranjero. Por ejemplo, Sorolla hace una exposición, después de ganar el Grand Prix en 1900, él gana el Grand Prix, esto va a cambiar absolutamente su carrera, le va a dar un giro de 360 grados, él gana el Grand Prix en 1900 con la obra Triste Herencia, probablemente os suene, son un grupo de niños, discapacitados, que están con un sacerdote, que están siendo bañados en el agua, introducidos. Esa obra es fantástica, con ella gana el Grand Prix en París y ahí todas las puertas del mundo se abren para Sorolla, ¿no? Especialmente las de Europa. Va a exponer en Inglaterra, va a exponer en París, va a exponer en Alemania.
Bueno, va a exponer en Chicago también en 1893, ahí va a llevar La otra Margarita en 1893, que es una temática social completamente diferente, una mujer además en un vagón con la soledad del vagón, basándose en un hecho real, en una mujer que había asesinado a su hijo y la tituló Margarita por la obra de Fausto, que Margarita, la de Goethe, que Margarita también había asesinado a su hijo. Bueno, la cosa es que Sorolla en 1900 gana el Grand Prix, entonces adquiere una fama y un reconocimiento internacional. Va a exponer en 1906 a París, a la Galería Georges Petit, y va a exponer 500 obras, o sea, 497 o no sé exactamente, 496 o 497 obras. El listado de todas las obras que expone lo realiza Clotilde. Ella solicita los embalajes, pide las cajas, habla con todas las casas para ver quiénes les puede proporcionar esos embalajes, las medidas, cómo ella hace todo eso, ¿no? Entonces es increíble cómo además cubría en sus libretas, ¿no? Se encargaba de decir, pues esta caja de estas dimensiones tanto, por eso él le llamaba ministro de Finanzas, ¿no? Decía, esto ha costado tanto, esto ha costado, y ella hacía una lista minuciosa y exhaustiva de todos los gastos que suponía, no solo en cajas o no solo en exposiciones, sino también en materiales pictóricos, ¿no? En los colores, en las paletas, en las brochas, en los pinceles, etcétera, ¿no? Y eso es un trabajo absolutamente único, ¿no? Que a Sorolla también le quitaba muchísimos quebraderos de cabeza, y luego ella opinaba también sobre las obras que iban o no iban a ir a las exposiciones. De hecho, cuando en Nueva York en 1909 expone y vende casi prácticamente todo y entra en contacto con los grandes coleccionistas norteamericanos, ¿no? Incluso con el presidente de los Estados Unidos, con Tiffany, los retrata a todos. Clotilde le dice, no, pero este retrato mío que estoy aquí en el sofá, ese no lo vendas. Y él no lo vende. Dice, ¿pero cómo? Si nos van a dar tantos miles de dólares. Dice, no, este no. Y entonces él no lo vende, ¿no? Tenía hasta ese poder, ¿no? Este es el retrato en el sofá amarillo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ante las constantes ausencias de Sorolla, pues él se sentía muy culpable, ¿no? Y en sus cartas pues aparece, ¿no? Esa culpabilidad y dice, ¿cuánto os echo de menos? He tenido que, pero todo es por algo, todo es para que estéis bien, todo es para que no os falte de nada, todo es para que confiad en mí. Entonces eran así constantemente las cartas, ¿no? Y para complacer a su mujer y a sus hijos, pues les hacía regalos. Entonces iba a París y entonces le compraba a su mujer pues los vestidos más costosos, los sombreros más caros a sus hijas también, ¿no? O sea que hay incluso en el museo un traje de Fortuny, un Delfos, fantástico. Bueno, es que no sé si habéis visto alguna vez un Delfos, lo podéis ver en el Museo del Traje. Yo, lo he visto porque me dedico a eso, no porque lo tenga desafortunadamente, pero el Delfos de Fortuny es un vestido de seda plisada que, aunque tenga 120 años, tú lo coges y la seda se queda, está perfecto. Cuentan que es la mujer de Fortuny, ahora lo recuerdo. Cuando se murió él tiró en Venecia, en los canales, todas las pinturas y cómo mezclaba los tintes naturales, porque era como la receta de la Coca-Cola. Esto no se podía saber, entonces lo lanzó ahí a los canales para que nadie descubriera cómo hacía Fortuny los tintes. Tiene un Delfos fantástico. Luego también, pues traía ahí incluso en el museo un par de lámparas también de Tiffany, por ejemplo. O sea, él era un gran coleccionista y su mujer sabía o tenía la intención, y lo hablaba con él en las cartas, desde siempre estuvo la idea, y esto hay que tenerlo muy claro, siempre tuvieron la idea ambos de poder hacer un museo, un lugar donde se reconociera el arte de Sorolla y donde se recogiera toda la grandeza del pintor, ¿no? Porque ella sí lo consideraba y ella guardó celosamente
toda la correspondencia que tenía ella con su marido, que tenía, bueno, es que en el museo hay más de 5.500 cartas de correspondencia, no solo con ella, sino con los personajes más destacados de su tiempo, con políticos, literatos, aristócratas, con personajes extranjeros y españoles, ¿no? O sea que los recortes de periódico también están muchos de ellos digitalizados. Todas las noticias extranjeras o nacionales donde saliera Sorolla, que eran muchas, os lo aseguro, todas las recogía Clotilde con la idea de perseverar el nombre de Sorolla para la eternidad, en ese museo, en esa casa museo. Y es como se constituye, ¿no? Sorolla empieza a ganar dinero en estas exposiciones en París, en la Galería Georges Petit, en las Grafton Galleries en Londres en 1908, un lugar importantísimo también, y en 1909 en Nueva York. En Nueva York, Huntington le dice, él tenía ya la idea, Huntington, madre mía, como para no tener en la idea, uno de los grandes hispanófilos y benefactores del arte español, ¿no? Entonces, Huntington era inteligentísimo, Huntington lo tenía todo en la cabeza, pero dijo, antes de encargarle a este señor lo de los paneles de la Hispanic, vamos a hacer una pequeña exposición en Nueva York, que venga, yo lo pago todo, no hay ningún problema. Yo lo pago todo, ¿eh? O sea, que son 400 cuadros que vienen de Madrid a Nueva York en 1909, que no van ahora en avión y ya está, y no, y que también cuesta un dineral. Pero bueno, Huntington no tenía problema y dijo, vamos a ver primero cómo este señor se desenvuelve aquí en Nueva York. Y él viaja con Clotilde, viaja con sus hijos, y solamente en 2 meses... En 1909 visitan la exposición, ¿sabéis cuántas personas? En 2 meses, 1909, 160.000. 160.000 personas en Nueva York. Claro, Huntington dice, esto es un éxito total. Además, no solo las exponía, sino los cuadros también los vendía. O sea, no es como ahora que tú expones en museos normalmente estatales o de instituciones públicas. Ahí los cuadros se vendían, vendió todo. Se hizo de oro. Pero Huntington dijo, vale, pues este hombre sí que me va a hacer a mí los paneles de la Hispanic, porque yo lo que quiero es que en la biblioteca de la Sociedad Hispánica de Nueva York estén representadas todas las provincias de España y esté representada la historia de España por provincias, y me lo va a hacer Joaquín Sorolla. Entonces, nada, se reúnen en Europa, firman el contrato el 26 de noviembre de 1911 y Sorolla en ese momento le dice a Clotilde en una carta, he conocido a Dios en la tierra. Dice, me va a pagar $150.000 y voy a tener que entregarle en un periodo de 9 años estos 14 paneles. Pero piénsalo bien, pero es que son 60 metros de cuadro de pared que hay que cubrir con los cuadros, pero tanto tiempo, pero... Y dice, pero bueno, si es que son $150.000, pero ¿cómo lo vamos a rechazar? Pero claro, dice, bueno, pues, ¿y entonces qué hay que hacer y tal? Bueno, pues nada, no te preocupes, pero yo viajaré por las provincias de España y tal, pero pensad el modo en que se viajaba en 1911, 1912, con el tiempo, con las dificultades en los transportes, en los medios de locomoción, en las fondas donde había que comer. Sorolla era un gran disfrutón, Sorolla le gustaba tomarse un vino, comer una buena carne, fumarse sus puros, y esto a Sorolla le va a costar, bueno, pues la vida, ¿no? Porque Sorolla empieza ya a mostrar en las cartas esos achaques, esos desvanecimientos, esos mareos, esas dificultades a la hora de pintar, porque pensad que pintaba al aire libre. Entonces eran lienzos tremendas, eran a lo mejor 3,5 metros de alto por, no sé, otros 3 metros de ancho o 4 metros. El panel, bueno, el panel de Castilla de 1913, que es el primero y es el más largo de todos, los tuvo que repartir en varios, ¿no? Pero o sea,
pensad con el tiempo, con el viento, con la lluvia, ¿no? Las dificultades que para él supuso. Luego los 14 paneles hablábamos antes. Por ejemplo, Asturias no está representada en los 14 paneles, desgraciadamente. Murcia tampoco está. No están las islas, no están ni Baleares ni Canarias. Y, por ejemplo, sí que Sevilla se repite, hay como 4 o 5 paneles de corridas de toros, de nazarenos, de la fiesta de la Cruz de Mayo, etcétera, ¿no? Aquí empieza Sorolla a declinar, ¿no? Empieza a decir, Clota, yo no sé si he hecho bien, no sé si esto va a compensar porque estoy agotado, no duermo bien, me mareo, me duele muchísimo la cabeza. Todo esto, todos estos achaques y estas dolencias las comparte con Clotilde, ¿no? Las comparte constantemente. Y ella contesta, yo aquí tengo varios fragmentos de cartas, ¿no? En las que se hablan. Y dice, y él la reconoce a ella, ¿no? Y le dice, todo mi cariño está reconcentrado en ti. Y si bien los hijos son los hijos, tú eres para mí más, mucho más que ellos, por muchas razones que no hay para qué citarlas. Eres mi carne, mi vida, mi cerebro. Y dice, y ella que además sabe, como os digo, que la pintura es su máximo rival y él le cuenta todos los achaques y todos los sufrimientos que él tiene por estar lejos de casa, dice, le dice Clotilde a él, dice, me alegro que estés bien de tu pequeña molestia y deseo que mi rival, por la pintura, no te obligue a hacer imprudencias que pueden ser en contra de tu salud. Realmente es una rival terrible, pues no te expondrías por mí lo que por la dichosa pintura te has expuesto, siendo lo más gracioso que no puedo ni debo quejarme, sino desear que mientras vivas no pierdas esa ilusión, que es para ti el todo en este mundo. Ella sabe, entiende con suprema generosidad que para él la pintura es lo más importante. Fijaros, ¿no? Porque ella tendría sueños también. Todos tenemos sueños, pero ella renuncia a sus sueños porque los sueños eran los de él, ¿no? La pintura. Y esto es una generosidad extrema, ¿no? Y luego, bueno, aquí vedla, ¿no? Ved qué preciosidad de retrato en traje de noche. ¿Cómo la idealiza? Porque habéis visto que Clotilde está bellísima, ¿no? Aquí es un retrato de 1917, poquito antes de que le dé la hemiplegia, ¿no? Y aquí es cuando Sorolla se rompe literalmente, ¿no? Y cuando el papel de Clotilde es ese papel de acompañante, de mujer también generosa hasta la extenuación, ¿no? Yo creo que tengo aquí una carta, vosotros sabéis que cuando a Sorolla le da la hemiplegia en su lado izquierdo, es una mañana de julio de 1920, él ya había tenido todos estos achaques de los que os estoy hablando, porque él termina de hacer el encargo de Archer de Huntington en 1919. Él hace todos los 14 paneles desde 1912, que empieza a firmar el contrato en el 11, 26 de noviembre, empieza a hacer todos los paneles y los termina. El último que pintas en 1919, la pesca del atún en Ayamonte, Huelva, fantástico, uno de los más bellos también. Y termina en el 19, él está completamente agotado y regresa a su residencia, a Madrid, y entonces una mañana de julio de 1920 está en el jardín de su casa. Ya sabéis que la casa de Sorolla tiene 3 jardines, sigue mucho los esquemas de la Alhambra, del Generalife, incluso diseñados por el propio Sorolla, ¿eh? O sea, ahí se hizo, además yo en la comisaría, una exposición de la casa Sorolla, dibujos que diseñó la propia vivienda y los jardines, ¿eh? Y luego le pidió a Enrique María de Repulles y Vargas, que fue el arquitecto de la casa Sorolla, que es el que hizo la Bolsa de Madrid, que hiciera, bueno, luego el diseño definitivo, ¿no? Estaba en el primer jardín pintando el retrato de Mabel Ric,
de la mujer de Pérez de Ayala, este retrato inacabado, que está también expuesto en el taller, en la sala 3, en la que utilizaba como taller el maestro, y estaba pintando en el jardín este retrato, estaba acompañada de Pérez de Ayala, y entonces es cuando sufre la hemiplegia, ¿no? Y yo quiero leeros lo que escribe el propio Pérez de Ayala, porque escribe unas líneas devastadoras y cuenta en primera persona cómo él vivió el ataque que padeció Sorolla, ¿no? Dice: una fina y templada mañana madrileña del mes de julio, en su jardín, Sorolla pintaba el retrato de mi mujer, observándole yo a su lado. Éramos los tres solos, bajo una pérgola enramada. Levantóse una vez y se encaminó hacia su estudio. Subiendo los escalones, cayó. Acudimos mi mujer y yo en su ayuda, juzgando que había tropezado. Le pusimos en pie, pero no podía sostenerse. La mitad izquierda del rostro se le contenía en un gesto inmóvil, un gesto aniñado y compungido que inspiraba dolor, piedad, ternura. Comprendimos la dramática verdad. La cuerda, extremadamente tirante, se había quebrado. Aun así y todo, rebelde contra la fatalidad que ya le había asido con su inexorable mano de hierro, Sorolla quiso seguir pintando. En vano procuramos disuadirle. Se obstinó con irritación de niño mimado a quien con pasmo suyo contrarían. La paleta se le caía de la mano izquierda. La diestra, con el pincel más sujeto, apenas ya le obedecía. Dio 4 pinceladas, largas, vacilantes, desesperadas. 4 alaridos mudos, ya desde los umbrales de la otra vida. Inolvidables pinceladas patéticas. No puedo, murmuró con lágrimas en los ojos. Quedó recogido en sí, como absorto en los residuos de luz de su inteligencia, casi apagada, de pronto por un soplo absurdo e invisible, y dijo: que haya un imbécil más, ¿qué importa el mundo? Así lo redactó, lo escribió Pérez de Ayala y lo publicó. A partir de entonces, y es muy dramático, pero es hermoso y es real, a partir de entonces, pues Sorolla ya quedó absolutamente incapacitado para la pintura. Ya no pudo pintar más, luego le repitieron los ataques por 2 veces más. Clotilde, además, siempre tuvieron la esperanza, ¿no? Y la fe de que volviera a recuperarse, de que volviera a ser el mismo. Le llevaron a la Malvarrosa, le llevaron a ver la playa de Valencia, su mar, pero nada ocurrió, ¿no? Como os digo, poco antes de fallecer, su hija pequeña, Elena, se casa en el 22 y él ya prácticamente, mirad cómo está Sorolla con 59 años. Estas son fotos maravillosas en el jardín de su casa con Clotilde. Sorolla, bueno, pues parecía un anciano casi de 90 años, con 59, que está aquí. Ocurre algo bastante dramático también, ¿no? Que tiene que cobrar el pago de los paneles de la Hispanic Society. Y para cobrar el pago tiene Sorolla que firmar la entrega de los paneles a Huntington para que viajen a Nueva York y para que se diga: oye, ha terminado, esta es la entrega, se ha finalizado el encargo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Sorolla no puede firmar. Entonces, no puede firmar, por lo tanto no puede cobrar los $150.000. Entonces, Huntington le propone a Clotilde que lo inhabilite y que ella firme y pueda cobrar ella el dinero, ¿no? Y Clotilde, en un gesto absolutamente también devastador y de una generosidad suprema, escribe una carta a Huntington y me gustaría leerosla porque es también
absolutamente única, si la encuentro y si la tengo por aquí. Y dice exactamente, le escribe una carta en el 20 de febrero de 1923, pocos meses antes de fallecer Sorolla, fallece en agosto, ¿no? Porque le había pedido Huntington que le inhabilitara. Y ella dice: es un gran dolor que me dirijo a usted, ya perdida la esperanza de que se pueda resolver la cuestión del pago de la decoración sin pasar por el trance horrible de incapacitar a mi pobre Joaquín. Yo no puedo acostumbrarme a esta idea, ni permitir que esto ocurra. Sabemos que mi Joaquín no está tan perdido que se pueda hacer con él una cosa así. Él todo lo oye, todo lo entiende, todo lo entiende y se capacita de todo, pero por desgracia él no puede hablar de por sí ni expresar claramente lo que siente ni lo que piensa. Y es un sufrimiento terrible el ver con la amargura que llora y la tristeza que su mirada expresa cuando nos oye hablar y le impresiona lo que decimos. ¿Cree usted en conciencia que a un hombre de su valer y de su condición se le debe ni puede incapacitar? Yo estoy segura de que usted pensará que no, y que si usted lo pide es porque lo han obligado las circunstancias o lo aconseja su abogado. Yo se lo ruego, Archer, no permita que esto ocurra. Usted es el principal de la Hispanic, todos se lo deben a usted. Y si usted decide que no se haga esto con mi Joaquín, yo estoy cierta que todos opinarán como usted. Además, ¿qué es lo que teme o le hacen temer? ¿Cree usted que si nosotros recibimos esa cantidad de dinero vamos a reclamársela luego? Yo estoy cierto de que esa idea no puede pasar por su imaginación. Y siendo así, ¿por qué esa insistencia en querer hacer con mi Joaquín una cosa que es más terrible incluso que la propia muerte? Si la garantía del Barón Urquijo, que es donde tenemos los dos todos nuestros intereses, no es suficiente, yo le ruego me diga qué garantías podríamos darle, pues tanto mis hijos como yo lo haríamos con gusto mientras no se le incapacite. Esperando con ansiedad su conformidad a mi ruego, le saluda y desea su salud su afectísima amiga Clotilde. Para que veáis hasta qué punto ella se niega categóricamente a invalidar a su marido, ¿no? Y hasta con qué fe ella siempre pues tuvo la esperanza, ¿no?, de poder recuperarse. Definitivamente Sorolla muere en Cercedilla, que esto es también otra historia triste, pero también bonita. Él muere en Cercedilla, luego le trasladan a Madrid, a su casa, hoy actual museo, para velarle, y luego le llevan hasta la estación de tren. Bueno, hacen un recorrido hermosísimo. Esta es una imagen de Clotilde, ya viuda, con su hijo Joaquinito Sorolla García, acompañando al féretro por las calles de Madrid. Hacen una parada en el Museo del Prado, ¿no?, donde tantas veces Sorolla pues, se había detenido y había ido a copiar al gran Velázquez, que tanta influencia tuvo en su obra, y es enterrado Sorolla en el mausoleo familiar del cementerio de Valencia de los García del Castillo, ¿no?, donde estaba enterrada toda la familia de Clotilde, de su esposa, ¿no? Como os digo, para que os hagáis una idea, Clotilde fallece 6 años después. Él muere en el 23, ella muere en el 25, en el 29, muere el mismo día que cumple los 64 años, pero ella ya deja escrito en el legado testamentario en 1925 que va a donar la casa y las colecciones al Estado, ¿no? Como os decía antes, la donación se hace efectiva en el 31, en el 32 se inaugura el Museo Azaña. Aquí veis a su hijo Joaquinito ya como director del museo,
que va a ser director del museo, como os decía, hasta 1948, que es el año en el que él muere. Luego le sucederá en la dirección del museo Francisco Pons, que si os acordáis era el marido de María, ¿vale? Y luego Francisco Pons, pues fijaros, va a estar de director del museo desde la muerte de Joaquinito en el 48 hasta el 73. Bueno, es que Francisco Pons se murió hace a lo mejor 5 o 6 años. Va a estar hasta el 73 porque en el 73 ya van a ser facultativos del Cuerpo de Conservadores de Museos del Estado los que seamos directores de museos de titularidad estatal. Y el primer director del museo va a ser, dentro por oposición, que no es miembro de la familia, va a ser don Florencio de Santana y Álvarez Osorio, que es con quien yo trabajé casi 8 años y fallecido también, desgraciadamente. Como os digo, vais a ver algunas de las imágenes. Este es Joaquín, también en el museo, un óleo de la derecha pintado por su padre. Y desgraciadamente, bueno, comentaros que de Clotilde prácticamente no se ha hecho nada, o sea, no se han hecho exposiciones, no se ha dado a conocer la vida de esta mujer absolutamente única e increíble. Solamente se hizo una exposición en 2012, Clotilde de Sorolla, bueno, donde se hablaba un poco de ese papel, como digo, de fundadora, de musa y madre. Y ella, que siempre fue una mujer muy discreta, ¿no? Yo siempre lo digo, una mujer siempre en segundo término, detrás, como siempre decimos, ¿no?, del genio de Sorolla, ni mucho menos eclipsada por él, sino simplemente una mujer de una voluntad férrea que quiso permanecer detrás del artista, pero empujando siempre su arte, empujando siempre sus decisiones. Es una mujer que quiso permanecer en el anonimato y que desgraciadamente hoy no lo va a conseguir, y espero que demos a conocer la imagen de Clotilde. Ella, en una carta a Sorolla, escribía: «Me gustaría tanto que no se acordasen de mí. He nacido yo tampoco para estos jaleos. Ser mujer de un gran artista como es mi Joaquín y estar siempre en el rinconcito metida es muy difícil». Pues sí, es muy difícil, así que espero que con esta bueno, breve charla sobre Clotilde podamos darla a conocer, podamos valorar el mérito que tuvo esta mujer en la vida del gran maestro valenciano y que la demos a conocer también nosotros cuando salgamos de aquí. Ese es nuestro legado. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Alicia. Es un gusto oírte siempre, cómo cuentas las cosas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle? Yo quería hacerte una pregunta rápida, Alicia, que no has comentado casi, pero sí que es cierto que Clotilde, una de las cosas es que fue una pionera en lo que fue la constitución o la creación de las casas museo. Si nos cuentas un poquito. Pues efectivamente, ¿no? La historia del Museo Sorolla es una historia única, genuina y singular, porque en ese momento, en el momento de constitución del museo, en el 32, prácticamente no había ninguna tipología de casa-museo, ¿no? Y es el Museo Sorolla fundamentalmente pionero en el establecimiento de este tipo de casas-museos, que también se iba a desarrollar especialmente con el Museo del Marqués de Cerralbo, ¿no? Esos palacetes, porque tengamos en cuenta una cosa, y hay que tenerlo muy claro, estas casas museo tienen una particularidad y una singularidad única, y es que no pueden, son BIC, o sea, son bienes de interés cultural por Ministerio de la Ley, o sea, no pueden ser reformadas, no pueden ser, o sea, es una casa, un palacete al estilo prácticamente decimonónico de finales del 19, donde los espacios son lo que son. Entonces, es verdad que es una casa-palacio, que es, bueno, pero en la parte superior, no sé si conocéis el museo, tenía las habitaciones de la familia, entonces son estancias que tienen unas dimensiones bastante reducidas y que tienen un aforo determinado y que por razones de conservación preventiva y de seguridad tú no puedes tirar un muro ni puedes ampliar ese espacio. Entonces, la singularidad de una casa museo estriba precisamente en eso, de que es una casa museo y que si tú quieres ampliarla
hacerlo, como se está intentando hacer con el Museo Sorolla, que ya hace como 7 años que se compraron la calle Zurbano y unos espacios para los almacenes, para un espacio también para exposiciones temporales, porque en las propias salas de exhibición del museo no hay espacio, solamente se expone un 6% de lo que tiene el museo. Entonces, claro, pensad que esto no es fácil, hay que comprar edificios anexos para almacenes, para exposición temporal, para biblioteca, para laboratorio de restauración y conservación, para despachos de los propios técnicos. Entonces, bueno, se ha comprado, pero todavía no se han hecho las obras, o sea, estamos esperando a que un poco, bueno, entonces en periodo electoral ahora, pues más difícil todavía. Y entonces esto pues sigue parado, pero los edificios están comprados y los espacios están comprados, pero es verdad que la singularidad de la Casa Museo Sorolla es que no es un museo como el Prado, que el Prado, bueno, pues es uno de los museos más importantes del mundo, con las colecciones más importantes que de los artistas tanto nacionales como internacionales, pero es que la Casa de Sorolla tú sientes a Sorolla, o sea, es una casa, o sea, Sorolla vivió ahí, paseó por esas estancias, se sentó en ese salón, pintó en esos jardines, bajó por las mismas escaleras por las que tú estás bajando. Si conocéis el museo, en el primer jardín de entrada, efectivamente, están unos escalones, como contaba Pérez de Ayala, que es donde él se desvanece y donde cae, y en esos escalones es donde estaba Sorolla, donde sufrió esa hemiplegia. Tiene la particularidad y el toque especial de ser una casa con esas vivencias, ¿no? Que algo que otros museos no tienen. Y luego que está también con esos recuerdos, con esas imágenes, con esas fotografías y con objetos personales de quienes la vivieron y la habitaron. Entonces eso es muy especial y muy singular, y eso es lo que confiere a una casa museo ese encanto particular, ¿no? Gracias. Bueno, millones de gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, un placer como siempre, nos vemos en noviembre segurísimo.